Hola, buenos días. Les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Vamos a estar esperando para que empiecen a conectarse. Mi nombre es Perla Reyes y seguimos con el tema de La familia adoptiva. la familia adoptiva. Pues, ¿Cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. Les enviamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que en este momento se están sintonizando. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes y me gustaría leer una porción de la palabra, Perlita. En el Salmo 139, en el versículo 13, dice la palabra de Dios así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus mandamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gracias a Dios, esta lectura la quise compartir con todos ustedes, porque dice la palabra aquí, que dice, mi embrión vieron tus ojos, los ojos de Dios. Y vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la familia adoptiva. Alfredo ya trajo algunos puntos muy importantes, algunas sugerencias, pero quisiéramos hacer un recuento de los hechos y quisiéramos también atender preguntas. Nos han estado llegando algunas preguntas a través de WhatsApp que las vamos a estar contestando en esta mañana. Y pues mantente en sintonía con nosotros. Gracias por estar ahí conectados. Mi nombre es Katy Valdés y es un gusto estar aquí con ustedes. sí, así es, Katy. La verdad, sí nos gustaría que estuvieran mandando sus preguntas para hablar un poquito sobre este tema, ¿verdad? Que hace tiempo era algo como muy poco visto, muy normal, no tan normal las adopciones, ¿verdad? Entre las personas adultas y los niños. Y de lo que hablaba el hermano Alfredo era que en los tiempos de antes se miraba como no se podía hablar mucho de eso, que las mujeres que no podían tener hijos eran como un poco marginadas porque pues no podían. Ahora los tiempos han cambiado, es más abierta la mentalidad de las personas para adoptar niños y queremos también ayudarles y darles más información sobre el tema. Estamos enviando saludos, Lucy, gracias por estar conectada. Gracias a las personas que en este momento nos están empezando a mandar los mensajes. Una de las preguntas que nos hacían por vía WhatsApp era hablaba el hermano Alfredo que a los niños era importante mencionarles que formaban parte de una familia adoptiva desde muy temprana edad. Muchos de los estudiosos recomiendan de que los niños ya cuando empiezan a hablar, se calcula que al año y medio se les empiece a instruir acerca de las familias adoptivas a través de cuentos, pero la edad promedio es entre los 3 y los 5 años que se les empieza, no darle al punto de detalle, pero sí explicarles un poquito, tal vez a través de cuentos, a través de anécdotas, porque como a los 3 años es la edad en que el niño empieza a preguntar, oh, tú me tuviste en tu panza, o en esta panza yo estaba, o cosas por el estilo. Sí. Entonces en ese momento es importante empezarles a mencionar, pues, de que ellos nacieron en nuestro corazón, que nosotros los hemos estado buscando cuando es una familia adoptiva, y con palabras sencillas sin darle tanta vuelta. Porque cuando llegan a la adolescencia o llega un momento en que se enteran por alguien más y esto trae una crisis en el niño que ha sido adoptado. Así es, sí, porque también muchas veces solamente siembra un poco de resentimiento en el corazón de cada niño porque se le ha ocultado la verdad. Y eso es una parte muy importante, que no se debe de negar a ningún niño la información de dónde fue traído a casa, ¿verdad? Sí, sí, claro. También otra de las preguntas que nos estaban haciendo, porque Alfredo dio varias sugerencias en las personas que estaban pensando adoptar y les decían, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, mejor espérate hasta que estés completamente seguro, porque no es de que vas a adoptar un objeto, sino que vas a adoptar un ser humano, un niño.
Y también hablaba acerca de que, pues desafortunadamente hay muchas madres de familia que abandonan a sus hijos e inclusive los dejan en los basureros. Afortunadamente hay personas que los encuentran con vida y hemos visto muchos testimonios de estos niños cómo han sobresalido afortunadamente cuando han sido encontrados por buenas familias. Entonces la pregunta que nos hacían era acerca de cuando las personas ya están pensando en adoptar algún niño, cuáles eran los trámites correspondientes. Sobre todo en este país, estamos transmitiendo desde Austin, Texas, en Estados Unidos. Obviamente las leyes son muy requisitosas a comparación de otros países. Sí. E inclusive hay familias norteamericanas que prefieren ir a adoptar bebés en Centroamérica, porque pues los trámites son más fáciles, no hay tanto requisito, podemos decirlo, como aquí en Estados Unidos. Entonces, pero de la forma que sea, cuando se adopta a un niño, se adopta con toda la intención y con toda la disposición de darle una familia a esa criatura, a ese hijo, pues precisamente para formar en ellos valores, principios y hacer de ellos personas de bien para la sociedad. Entonces, otra de las preguntas que también nos estaban haciendo era acerca de los padres que ya tenían hijos adoptivos, cómo podíamos darle recomendaciones para que no sintieran que ellos no eran los padres, porque dice, muchas veces se queda ese pensamiento, bueno, no soy la madre, no soy el padre, trato de hacerlo mejor y como que cargan toda la vida con eso. Ajá. Entonces, la sugerencia, pues, obviamente es de que desde el momento en que la persona va a adoptar o aún ya adoptando al hijo, esté siempre consciente que usted es su padre, que usted es su mamá y que usted lo va a defender, que usted lo va a proteger porque es su hijo. Ya hay una acta, ya hay legalmente está el proceso de adopción y aún cuando su hijo sepa que usted ya le haya explicado que proviene de otro vientre, de otra familia, pues realmente usted ha salido a buscarlo porque usted lo ha anhelado, usted lo ha querido, usted lo ha deseado. Entonces, desde ahí viene la convicción en la persona para poder estar siempre seguro y no titubear en la educación y en la formación del hijo. Es tu hijo. Aunque no lo hayas concebido en tu vientre, lo has concebido en tu mente y en tu corazón. Entonces, de esa misma manera es Dios con nosotros. Sí. Dios nos ha adoptado porque hemos nacido en su mente y en su corazón y nos trata como hijos legítimos. Así es. Y la verdad es algo impresionante. Estaba escuchando en las estadísticas de aquí de Estados Unidos, puede tomar de 1 a 2 años la adopción de un niño, dependiendo de la situación de los padres, cómo están en el sentido emocional, económico, en el sentido del estilo de vida que llevan. Una de las preguntas que estaban haciendo era que si importaba la situación económica de cada padre. Y realmente es una parte, pero no es la parte importante, sino la parte que ellos ven importante es la emocional, que puedes brindarle a un niño que está sin padres. Si de verdad puedes hacerte cargo emocionalmente de un niño así, porque esa es la parte más importante. Y casualmente estaba checando que en noviembre es el Día Nacional de la Adopción. Oh, wow. El noviembre es el mes del Día Nacional de la Adopción. Y yo, ¿qué tan importante puede ser ese día, verdad? Porque hay alrededor más de 80,000 niños esperando a ser adoptados. Wow. Y esos niños se tienen que adoptar antes de los 18 años, porque regularmente después de ahí ya no se adoptan. O sea, ya son adultos, se pueden dejar ir. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasa con todos esos niños que cumplen 18 años y se van? Sin una imagen paterna, sin una imagen materna. Y como estaba hablando el hermano Alfredo, así como los padres tienen necesidad de tener hijos, así los hijos tienen una necesidad de tener sus padres. Sí. Y esa es la parte más importante de las personas que adoptan, que de verdad estés consciente que puedes suplir esa necesidad de dar el amor a un niño que de verdad lo necesita. Claro, y también es importante considerar que cuando los padres ya están listos, bueno, la pareja ya está lista para ir a adoptar, hay ocasiones que ellos tienen la oportunidad de escoger y en el momento de escoger hay ocasiones en que no solamente
es uno si no son varios hermanitos. Sí. Entonces, lo importante es de que se mantengan juntos, ¿verdad? Que ahora sí que vayan por el paquete completo, que no nada más agarren uno, sino que agarren a los demás para no separarlos, porque es lo que regularmente se procura en las instituciones. Sí. Cuando son más de uno, tratan de mantenerlos juntos. E inclusive hay ocasiones que los padres, la pareja decide adoptar nada más a uno y les presentan otras opciones, porque pues ellos nada más quieren uno, dice, pues nomás tenemos la solvencia económica, sí, para uno, no podemos con 2, con 3, con 4, con 5, porque pues hay ocasiones que en los orfanatorios pues quedaron los niños, no solamente uno, sino varios, quedaron desamparados, los recogió la institución y la idea es mantenerlos juntos. Entonces se procura regularmente que la familia adopte a todos, sí, o mejor que adopte individualmente a los que no tienen hermanitos ahí mismo en el orfanatorio. Sí es. Y la verdad, no solamente es como que adoptan a todos los niños, sino que también las organizaciones que se encargan de adoptar a los niños es lo que miran, que si hay alguien cercano a la familia que pueda hacerse cargo, que pueda adoptar a esos niños. Si está desestimada esa opción de que no se pueden, hay familiares que no pueden adoptar a sus propios niños en familia, entonces ya pasan al segundo paso, a buscarle padres que no son de familia de sangre, sino que son personas que están esperando tener un hijo en casa, que no importa quiénes fueron los padres, que no importa cómo fue llegado a su orfanato, sino en el momento que entra a su casa es cuando cuenta el tiempo. Sí, también hay otras ocasiones, Perlita, en que pues la madre es muy joven y no quiere tener al hijo y va a instituciones para abortar, y en algunas instituciones favorablemente existe la persuasión con ellas de que no aborten, que mejor lo den en adopción, e inclusive se le puede conectar con alguna familia que está esperando adoptar niños desde el nacimiento, porque también hay familias que prefieren que desde el momento en que nace el bebé ellos lo puedan recibir. Hay otras ocasiones que los niños pues ya están más grandecitos, pero hay familias que prefieren que desde que la mamá acaba de tener al hijo, en ese momento saliendo del hospital ellos mismos se hacen cargo del bebé. Entonces, y también cabe mencionar de que hay ocasiones de que esta mamá que se le ha persuadido y se le ha invitado que no aborte al bebé, que mejor lo den adopción. También cabe mencionar que en el momento en que ella da luz, al verlo puede arrepentirse y ya decidir quedarse con él, y ese es un riesgo que siempre se respeta a la mamá biológica, el derecho de tener a su bebé o quedarse con él. Yo supe de un caso precisamente donde la mamá pues no quería tener al bebé y estuvo buscando diferentes maneras pues de darlo. Entonces había una familia pues que estaban esperando por mucho tiempo tener un bebé, pero habían tratado de hacer trámites y no se les había dado la posibilidad. Entonces casualmente se encuentran con esta persona y esta persona les dice, ¿sabes qué? Pues tú hazte cargo de todo, ¿verdad? Desde mis análisis médicos, toda la manutención mía durante el embarazo, y cuando nazca el bebé, pues yo te lo entrego. Entonces hicieron un convenio, pero estaba el riesgo de que al momento en que la mamá tuviera el bebé, lo viera y se arrepintiera. Y ellos ya habían invertido, inclusive le estaban pasando una mensualidad a la mamá para sus gastos personales. No era como que estuvieran comprando el bebé, sino que estaban haciéndose cargo responsablemente de lo económico, tanto de ella, de su vivienda, de su alimentación, y estarla llevando a los chequeos médicos y estar al pendiente. E inclusive cuando ya ella empezó con dolores de parto, les llamaron a esta familia y es como si ellos fueran los que fueran a tener el bebé, salieron corriendo, estuvieron en el hospital pues contando los minutos, ¿verdad? Y cuando nace el bebé, yo recuerdo de esta familia, cuando nace el bebé, pues la familia que iba a adoptar al bebé pues estaban con incertidumbre, porque les habían dicho, corremos el riesgo de que al ver al hijo no quiera darlo, entonces hay que respetar, y lo que ustedes invirtieron pues no es una pérdida, sino es precisamente una inversión hacia un bebé que
pues lo salvamos de la muerte prácticamente o del aborto. Entonces, cuando nace el bebé, la mamá no lo quiso ver, o sea, inmediatamente lo entregó. Y fue un cuadro para mí fue muy impresionante porque pues yo estaba muy joven y yo decía, ¿cómo una persona puede dar a su hijo? Pero también la felicidad de la familia que estaba esperando al hijo, o sea, la felicidad del llanto, de la alegría, son muchos sentimientos encontrados, recibirlo en sus brazos recién nacido y llevárselo, ¿verdad? Casi vámonos fuera de la ciudad donde nadie nos puede encontrar. Pero, y ver también la formación, porque yo he sido testiga de la formación que le han dado a este hijo, que lo han educado, que lo han formado, que lo trataron como su propio hijo, pues es maravilloso porque salvaron una vida. Sí, así es. Y posiblemente hay personas que buscan realmente esa opción. Todavía en día se hace así, que solamente están esperando que nazca el bebé y se entreguen porque llegan en acuerdos con las mamás o a veces inclusivamente hasta con el padre, porque a veces hasta los dos están de acuerdo en que no es el tiempo, no están preparados y prefieren darlo a alguien más que de verdad los desee de corazón, que de verdad quiera hacerse cargo de sus niños. Y eso es algo mejor a tomar una decisión de abortar. Entonces, a veces suele pasar que no solamente la mamá, sino que también el papá están de acuerdo, porque muchas de las veces es que son muy jóvenes, están... ¿Qué vamos a hacer? No sabemos cómo le vamos a duras penas si nos podemos cuidar nosotros, porque cuidar a un niño es una responsabilidad muy grande, claro. Muy grande. Yo siempre digo, es renunciar a ti mismo por él, porque uno deja de ser uno para poder cuidar y suplir la necesidad de ellos mismos, porque se acabaron tus tiempos para ti, ahora tu tiempo es para ellos. Entonces, no solamente cuando llega a tu casa es tener al niño ahí, ok, ya tengo un niño aquí en mi casa, no, ya lo adopté, ya está aquí, ya ante la sociedad ya me ven como que tengo un hijo. Ahora es normal ver que adoptan muchas personas, personas conocidas, personas de común y corriente, o sea, cualquier persona ya puede adoptar. Entonces muchas de las veces se queda nomás como en lo que mira la sociedad, pero realmente se tiene que ver cómo viven los niños en casa, qué es el cuidado que le das, el cariño que le das, y de verdad se está supliendo lo que de verdad hay en tu corazón hacia la vida de sus niños. Sí, fíjate que es importante hablar acerca de las familias adoptivas y realmente lo que es la adopción, porque como lo decía Alfredo, a veces se toma como un tema tabú, como un tema que no se puede hablar mucho, o un tema que la familia que ha adoptado se intimida ante esta temática, pero tenemos que verlo de una manera natural y realmente hay que felicitar a los padres que han adoptado hijos. Realmente es un reto, es un desafío, porque no sabes los genes que traen los niños, hereditarios obviamente, no solamente de enfermedades posibles enfermedades, sino que también de caracteres, de temperamentos. Entonces hay que estar trabajando a veces más fuerte que lo que regularmente trabajan con los hijos biológicos. Pero también es una satisfacción. Yo felicito a cada familia que ha adoptado hijos, porque es salvando vidas. En el promo nosotros poníamos un mensaje que dice, la sangre pues trae parientes, pero el amor realmente es lo que constituye la familia. Entonces, si tengas tú una familia adoptiva o tengas una familia nuclear, biparental, monoparental, del tipo de familia que tú tengas, es importante transmitir ese amor, porque inclusive háblese en todos los términos. En la adolescencia, regularmente en los jóvenes empieza el pensamiento de que seré adoptado, ¿verdad? Algunos regularmente dicen, pues es que yo pensaba que no era hijo de mi papá, que no era hija de mi mamá, porque me trataba. Hasta llegué a pensar que era adoptado. A veces esa fantasía, porque el tema de la adopción como que no se habla mucho, y realmente no es algo malo, no es un pecado ser padres adoptivos. Al contrario, Dios te va a recompensar, porque no solamente
estás viendo por un nuevo ser, no solamente estás viendo por un niño que está desvalido, sino que estás teniendo la oportunidad de formar hijos para el reino, hijos para Dios, hijos con principios y camino a la salvación, camino a la vida eterna. Así es. No, y de verdad, cuando los niños son instruidos en el camino de Dios, cuando son llegados a otra familia, llegan siendo una bendición para una familia que no es su padre, que no es su madre. Entonces, cuando ya ellos empiezan a enseñarlos en el camino de Dios, o sea, la bendición es más grande. Sí, la bendición es más grande porque son niños que Dios, porque puede decir las organizaciones, los padres o las madres que fueron a adoptar, los salvaron. Pero Dios ya tenía un plan. Sí. Dios ya tenía un plan, tanto para el niño como para los padres que llegan a la vida de sus niños. O sea, es algo grande, Kat. Sí. Viéndolo del sentido espiritual, es algo grande. Sí. Porque Dios los ha apartado tanto como a los niños como a los padres. Dios escoge a quién se los va a dar y a quién no se los da. Porque como estaba escuchando yo en las organizaciones donde adoptan niños, o sea, tú puedes demostrar que tú tienes mucho dinero o puedes demostrar que tienes una buena ética moral. Sí. Pero ¿quién conoce tu corazón? Solamente Dios. Y Él solamente podrá decir si se abren las puertas a la adopción a esos niños o no. Sí, también tenemos otros casos, Perlita. Ahorita pues estoy mandando los saludos, estoy contestando a las personas que nos están mandando los mensajes y estamos enviando saludos a todas las personas que están conectadas. Pero también hay otras ocasiones en que los niños son extraídos o recogidos de algunas familias que han pasado por frustraciones, que han pasado por situaciones que no alcanzamos a entender y maltratan o abusan a los hijos. Entonces hay organizaciones y hay dependencias que están al pendiente de la formación de los niños y pues cuando se dan cuenta que han sido abusados o que han sido maltratados, los recogen, los tienen en hogares temporales o los tienen en instituciones también donde trabajan con ellos emocionalmente. Entonces, es muy triste saber que niños llegan golpeados, maltratados, abusados a estas organizaciones y gracias a Dios por esas organizaciones que tratan de cuidarlos o protegerlos, que tratan de darles ese amor o ese afecto que no lo han podido tener en un hogar biológico. Y ahora, cuando se les dan estos niños en adopción a las nuevas familias, pues hay que empezar también un trabajo con ellos, un proceso de restauración en sus emociones, en sus sentimientos, porque se van quedando esos recuerdos en la mente del infante y hay ocasiones que hasta despiertan todos asustados, recordando de los abusos o recordando de los maltratos. Yo recuerdo en una ocasión que me tocó estar entrevistando a unos niños en la Ciudad de México, en una institución gubernamental donde llevaban a los niños que eran abusados o maltratados. Y una de las cosas que a mí me conmovían más era cómo los niños, aún todavía con los golpes, decían que extrañaban a papi o extrañaban a mami. Entonces, como que dices tú, ¿cómo van a poder extrañar a alguien que se la pasa golpeándolos o lastimándolos física y emocional o tal vez sexualmente? Pero en los niños está ese deseo de tener una familia. No logran diferenciar qué tan bueno, qué tan malo es estar en esa familia aunque les maltraten, porque muchos piensan que es normal, pero no es normal. Los niños son herencia que Dios nos ha dado y como tal la tenemos que cuidar y como tal la tenemos que comprender y amar. Entonces, gracias a Dios porque hay familias dispuestas en su corazón que han anhelado, que han deseado tener hijos. No les ha sido posible, pero a través de la adopción, pues es un medio también en que ellos pueden formar familia. Así es. Sí, y es que ahora hay infinidad de organizaciones en todas partes del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, en México, en España. Por todas partes hay lugares donde usted pueda adoptar. O sea, creo que el lugar donde más niños hay en adopción es en África. Sí. O sea, hay infinidad de niños sin padres. Entonces, ahí creo que es un poquito más fácil. Y una de las noticias que yo estaba escuchando era de que
hay tres tipos de niños que llegan a los lugares para dar en adopción. Una es los que rechazan las mamás, otra es las que las familias tampoco los quieren en adopción, que por alguna razón ellos no pueden, y las que levantan de los hogares, los niños que levantan, que son levantados por maltrato, que el gobierno dice, no sabes qué, no puedes tener a tus hijos, van a una casa de adopción para darles otros padres. Entonces, esos son tres tipos de niños que están buscándoles padres, pero lo que era importante era que todos reciben una terapia específica, dependiendo de la situación de cómo llegaron a ese círculo de adopción. Dependiendo si lo abandonó la mamá, requiere que sea preparado. O sea, tiene que ser preparado ese niño para dar en adopción. Y el padre, porque también se tiene que dar la información al padre de que estás llevando un niño que rechazó a la mamá. O sea, eso es un trabajo que tú tienes que llegar a suplir el amor tan grande de una madre hacia un hijo. O sea, y de los familiares, cuando también los familiares no pueden por alguna razón tampoco hacerse cargo de ellos. Y creo que la parte más difícil es cuando un niño ya grande, por lo menos de 3, 4, 5 años, que tienen memoria, que muchos niños tienen una memoria increíble, que recuerdan infinidad de cosas de su infancia, cuando son quitados de su casa a llevarlos a una adopción y ya vuelven a ser parte de otro tipo de familia. Eso es un trabajo largo. Sí, e inclusive hay organizaciones que todavía le dan seguimiento a los hogares donde han llevado a adopción a los niños para estar seguros de que esa es la familia, porque como lo decía Alfredo, y a mí me quedó muy presente, no estás adoptando un objeto, estás adoptando un ser humano. Entonces, qué bueno que estas organizaciones le puedan dar seguimiento para que en un momento determinado la familia que ha adoptado al niño no se arrepienta, ¿va? Y no diga, no, ya me cansé, ya me fastidié, yo pensé que era más fácil, o yo pensé que realmente era lo que quería, y pues ya me arrepentí, y empiezan, en vez de darle una mejor formación al niño, pues empiezan también a maltratarlo. Entonces hay que considerar también todo eso. Ahora, en todas las familias hay sus altas y sus bajas. Sí. No hay familias perfectas. Entonces, pero cuando en las familias adoptivas ya está la convicción en los padres de familia, que realmente ellos son los padres, no se intimidan ante la educación o ante la formación de estos hijos. Muchas ocasiones, como en el caso que les mencionaba de cuando esta mamá entregó al bebé recién nacido a esta familia, la familia, pues en aquel entonces no había tanta información, inclusive pues obviamente no querían que la demás gente se diera cuenta que era adoptado, sino que era de ellos, porque el miedo está de que alguien más les vaya a decir no eres hijo de ellos, o que en un momento determinado ya hayan educado al hijo y llega la mamá a buscar al hijo porque pues ya hubo una relación. Entonces como que está ese temor. Y si nosotros operamos bajo temor, no vamos a ser eficientes para poder tener logros. Esto es en todos los ámbitos. Sí. Cuando nosotros operamos bajo temor, se nos dificulta ser eficaces en cualquier asignación que tenemos. Entonces, es importante, por eso se les sugiere a los padres adoptivos que busquen el momento con especialistas que los entrenen o que los dirijan de cómo se le puede decir al niño con palabras sencillas de que no vinieron en tu vientre, pero vinieron en tu mente y en tu corazón. Que tú fuiste a buscarlos, que ellos desafortunadamente los padres biológicos tuvieron esa dificultad para seguirlos educando, para seguirlos teniendo, pero que tú estabas buscando a esos niños. Ahora también es importante nunca decirles a los hijos lo malo que pudieron haber sido los padres, aunque tú sepas la historia. No, sobre todo para no ponerles rencor o resentimiento a los hijos, independientemente de la razón por la cual los padres biológicos los hayan dado en adopción. Enfócate mejor en tu amor hacia con ellos. Y si ellos tratan de preguntarte quiénes son, si tú los conoces, habla con una persona, un terapeuta o tu hijo,
también ve viendo la edad, porque es importante que vayas considerando su edad maduracional, en qué momento le puedes decir y con qué palabras se lo puedes decir. Hablábamos que la edad ideal es entre los 3 y los 5 años, que a manera de cuento, a manera sencilla le puedas explicar, para que llegado a la adolescencia no te reclame, o llegado ya en la adultez tenga un resentimiento hacia ti. Al contrario, que tenga un agradecimiento porque Sí. hubo personas que se interesaron por él y ahora vienen a ser padres, que gracias a él se convirtieron en padres. Y como lo veíamos también, Perlita, de que así como los padres desean tener hijos, los hijos también desean tener padres. Así es, ajá, es verdad. Y es que no solamente es como, ya lo tienes ahí, ya es solamente un niño más, porque ya tienes hijos aquí y ya traes otro a la vida de ellos. Como regularmente la mayoría de los niños siempre se juegan así, ¿no? Como yo entre mis hijos. Si ellos se discuten, luego uno le dice al otro, ay, es que tú eres adoptado, y es que tú eres adoptado. Y esa es la parte donde yo les digo, uno tiene que enseñar que ser adoptado no es malo. No es malo, o sea, es porque una bendición. sí, es una bendición, porque muchas de las veces los niños lo ven como, ay, eso es algo malo, o sea, te pasó la peor parte, o sea, eres adoptado. Y yo digo, mi hija, ¿qué tiene de malo ser adoptado? O sea, porque llegas a una casa a formar parte de otros niños, parte de una mamá y una papá, donde se supone que las personas que adoptan esos niños deben de quererlos por manera igual a los que son hijos en carne, a los que son hijos en adopción. No debe de haber diferencia. O sea, deben de ser igual los dos. Sí. Tengo dos preguntas. La primera pregunta que me están haciendo por vía WhatsApp, me dicen que si ellos saben que una persona es adoptada y no le han dicho a sus papás, que si ellos por familia se lo pueden decir. Pero déjame decirte que no es correcto. No es correcto si tú eres un tío o una tía o un familiar. Ese es asunto realmente de los padres y del hijo o de los hijos. Deja que los papás se encarguen. Si ellos no le han dicho, es responsabilidad de ellos. Pero nadie de nosotros, a lo mejor queremos hacer un bien, ¿verdad? Para que el niño no sufra daños o qué sé yo, pero hay que respetar. Hay que respetar la decisión de la familia. Ellos sabrán en el momento en el que le dicen, o si no le dicen, es decisión de ellos. Nosotros recomendamos y sugerimos que se les diga desde bebés. Ahora, hay ocasiones en que los niños ya tienen uso de conciencia cuando fueron adoptados. También es importante estar hablando de esa temática, ¿verdad? Con ellos, de que son amados, de que los han ido a buscar, de que están para ellos, que ellos son sus papás, que los van a proteger, que los van a cuidar, que los van a proveer. Entonces, darles esa seguridad. Pero personas, aunque sean familiares cercanos, no recomendamos que ustedes sienten al niño y le digan, mira, yo soy tu tía, pero realmente tus papás no son tus papás. Aunque los ames mucho, si realmente los amas, respeta la dinámica de la familia. Ellos sabrán el momento, cómo se lo dicen y cuándo se lo dicen. Otra pregunta que me están haciendo es, ¿y qué de la madre? Que si siempre va a tener derecho cuando ya pasa el tiempo, quiere ir a buscarlo y lo encuentra, la madre puede volver a tener al hijo en sí. Bueno, la madre biológica siempre va a tener derecho sobre el hijo. Pero eso no quiere decir que puede írselo a quitar a la familia, porque ya hay un convenio, ya hay una acta. Al menos de que los padres adoptivos ya no estén presentes, o al menos de que los padres adoptivos ya no se puedan hacer cargo del hijo, tal vez por alguna enfermedad, por accidente, y aparece la madre, o sea, pues obviamente se puede hacer alguna negociación ahí legal. Todo tiene que ser legal, porque ya hay un acta, pero sí, la mamá siempre va a tener derecho sobre el hijo. Pero eso no quiere decir de que lo va a poder volver a recuperar, porque ya hay un acta, ya hay un trámite legal. No, y es que todo, por eso las organizaciones todo lo hacen legal. Y es igual, aquí yo conocí a unas personas que esta muchacha salió embarazada y se casó con un muchacho que no era el papá del niño.
nace ese bebé y en esa acta de nacimiento el que no era el papá genéticamente firma como el papá. Oh, wow. Y se casaron y tuvieron más hijos. El primer hijo no era del muchacho, papá. pero legalmente él firmó una Sí. acta que él era el padre de ese niño. Al pasar de los años tuvieron 2 hijos más, se separan, pero él dice, yo no voy a negar que él es mi hijo. Mi hijo se va a quedar ahí porque era el primero. Entonces, cuando yo le pregunté, pero tú puedes quitar eso, o sea, tú puedes decir que él no es tu hijo, sí, tiene que ser un trámite legal. Yo tengo que ir a corte, demostrar que yo no soy el padre de sangre de él, pero él es mi hijo. Él estaba en el vientre de su madre cuando yo la conocí. Él creció en mi casa, él creció con mis demás hijos, él es mi hijo. O sea, usted puede decir como, ya lo encontré, puedo ir por él, es que lo perdí, o lo di y después ya no quise. O sea, puede ir, pero hay un trámite legal que se tiene que seguir. O sea, no es como que hoy cambié de opinión y como yo le decía, tú puedes renunciar a él. No, es que para mí no hay renuncia. Él es mi hijo y en cualquier caso, siempre desde el principio me dijeron que cualquier cambio que yo quisiera hacer era legal. Yo tenía que ir a pelear y decir, no, ya no quiero que me pongan en su acta como su papá. Dice, pero eso no va a pasar porque para mí él es mío. Qué bonito y qué madurez de las personas adultas cuando pasan dos cosas. Una, cuando decide hacerse cargo del hijo que no es de él, como el caso que estás mencionando, y hasta el último momento él dice, ¿sabes qué? Es mi hijo, porque no solamente lo reconoció con una firma o con un papel, sino que lo reconoció de corazón. Entonces yo aplaudo a ese tipo de padres que defienden la salud emocional del hijo, porque pues va a ser un choque también para él emocional, y el rechazo, porque pues esto trae consecuencias de rechazo, porque se pudiera entender muy, obviamente están en separación o están en divorcio, y pues si no es su hijo, pues obviamente pues no es su hijo, que no se haga cargo, que no le dé manutención o qué sé yo. Pero el daño emocional que se hace al hijo, viene un rechazo tan tremendo, no solamente para él, sino para sus generaciones, si es que no hay un proceso de sanidad en esas emociones. Pero también por otro lado tenemos en ocasiones que por X o por Y circunstancia, sin querer, sin la menor intención de juzgar a nadie, puede dar la situación de que uno de los hijos no es hijo legítimo del padre, y el padre se da cuenta, y pues qué noble es de su parte decir, bueno, te equivocaste, tuviste hijo fuera del matrimonio, o me fallaste, o saliste embarazada de alguien más, en qué momento, no sé, pero como quiera, pues él sigue siendo mi, porque ya tuvo una convivencia con él y creció con él. Ahora decirle al hijo ya de grande que no es su hijo, como que está de pensarse, porque vienen muchas repercusiones, y también vuelvo y repito, cada caso es diferente. Por eso necesitamos tener el cuadro completo para poder ser efectivos en dar un consejo o una sugerencia. Eso es verdad. Y muchas de las veces, conforme a la pregunta que estaba haciendo la señora, que si podía regresar y pedir su niño para atrás, hay que tomar en cuenta también que muchas de las veces es increíble cómo a veces son los niños de maduros, que pueden mirar con unos ojos que nosotros no vemos, ¿verdad? Porque muchas de las veces, tal vez no lo tomen muchos niños, no lo tomen como, no quiero saber nada de quiero. ¿Por qué? Porque depende del trabajo de las personas que lo tuvieron en adopción. Muchas veces es la parte que tú dices, no se debe de hablar mal de los padres biológicos, porque eso es algo que se siembra en el corazón. Y posiblemente regresan un día los padres biológicos, y es ahí donde los niños pueden tomar decisiones. Ahora, los niños un día van a crecer, un día van a ser adultos. No es como que nunca van a volver a ver a su madre o a su padre biológico. ¿Entiendes? Es decir, es algo que dice, como ella dice, o sea, yo puedo regresar, sí, vamos a ver qué tanta madurez, qué tanto han sembrado en el corazón de ese niño. Y a veces uno se impresiona, Katy, porque los niños no tienen la malicia. Sí. A veces nosotros lo podemos ver más mal, o es algo tan grande, o es algo que no podemos perdonar, y los niños lo miran tan sencillo, como tú dices, son niños que golpeaban y aún así querían regresar con sus padres, porque ese es el amor
sincero. Sí. Ese es el amor sincero. Entonces, muchas de las veces no es como que no puede, pero hay que ver también el estado emocional de los niños, qué tanto procesaron la etapa de su vida de ellos, o sea, de tener mamá a no tenerla, a de tener padres sustitutos ahora y de que viene la mamá biológica. O sea, hay que ver también la situación emocional y qué tan maduros son esos niños. Sí, sí. Y también, bueno, hay diversidad de casos. Yo quiero, por ejemplo, comentarles, en mi familia somos 3 mujeres, son 3 hombres. El mayor ya falleció, ya está en la presencia del Señor, por fe lo decimos. Pero en la trayectoria de nosotros asistiendo a la iglesia, yendo a, formando parte de una congregación, en la casa de mis papás, pues era muy grande. Entonces, pues llegaban muchos jóvenes de diferentes ciudades y pues ahí se les daba un lugar donde vivir. Pero hubo un caso específico de una persona que por haberse convertido al Señor, pues fue rechazado por sus padres. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ahora tú eres cristiano, eres de otra religión, pues dejas de ser nuestro hijo desde este momento. Y tiene que salir este joven de ahí de la casa, de su casa, y cuando llega a casa de mis papás, pues mi papá le dice, pues no batalles, vente para acá, aquí tienes una familia, hombre, y el día de mañana o pasado, pues se van a arreglar las cosas. Pues a partir de ese día, este joven se quedó en mi casa y para mí ha sido como un hermano. Nosotros ya de grande, o sea, prácticamente la familia lo adoptó, aunque no hubo un acta de registro, un papel, un documento, pues él se crió con nosotros en la casa con los mismos derechos y yo digo que aún más porque era el que nos llamaba la atención y el que luego nos corregía, pero aprendimos a amarlo como realmente es un hermano e inclusive tienen un hijo que su hijo a mis papás les dicen abuelos, ellos, o sea, tenemos una relación muy cercana, muy padre hasta el día de hoy e inclusive son los que están más cerca de mis papás. Wow. Y es el nieto que más está cerca de mis papás y con nosotros también. A mí me llama y me dice, tía, ¿cómo estás? Él sabe que no soy su tía, como quien dice, biológica, ¿verdad? De sangre. Pero no nos une la sangre humana, nos une la sangre de Jesucristo que es más fuerte y para mí es mi sobrino, o sea, y sigue siendo mi sobrino y siempre va a ser mi sobrino. Entonces, casos como esos también se dan. A lo mejor un joven ya grande no tiene un hogar y tú lo puedes acobijar y a lo mejor no hay un acta legal, pero tú lo puedes adoptar como tu hijo, como también hay hijos espirituales. Tú les das una formación, les das una educación, les das una seguridad, los animas y les ayudas para que sean personas de bien. Así es. Ajá. Así es que pueden tomarlo del lado espiritual, ¿verdad? Sí. Que todos tenemos la oportunidad en algún tiempo de nuestra vida. O sea, en algún momento Dios nos ha de poner una prueba así, que tanto puedes ayudar a alguien más, que tanto puedes capaz de adoptar en el amor en Cristo a una persona. Y no solamente un niño, sino también personas adultas. Porque es como yo te digo, esos niños llegan a ser personas adultas y posiblemente como aquí, ¿verdad? A los 18 años ya se van, son adultos, no son adoptados, pero se quedaron con esa falta de amor de padre y de madre. O sea, es cuando unos pueden toparse con personas ya mayores que todavía está ese deseo de ser adoptados por una familia. O las familias compuestas, ¿verdad? Que la mamá llega con hijos de otra relación o el papá también con hijos de otra relación. Llegan todos juntos, obviamente son hijastros o hijastras o son hermanastros, pero qué bonito cuando la pareja recibe a los hijastros con ese amor, no viendo solamente a los hijos de mi pareja, sino viendo los hijos de Dios, porque es una oportunidad para atenderlos, para criarlos, para servirles, amarlos, protegerlos. Porque de la misma manera que Dios te va a pedir cuentas por tus hijos naturales, te va a pedir cuentas por los hijos que llegaron a ti, como nos va a pedir cuentas a todos de qué hicimos con las relaciones interpersonales. Entonces es importante que demos lo mejor. E inclusive también aquí quisiera, antes de concluir este programa, quisiera mencionarles, hay los padres de familia, cuando tienen a sus bebés,
regularmente van y los presentan a la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos no los llevamos a bautizar a los bebés, sino que los presentamos. Así como Jesús fue presentado, los presentamos frente a la congregación. Y es un día extraordinario porque se está presentando a toda la familia cristiana a un nuevo integrante. Entonces, recordemos que llevan, como quien dice, padrinos, ¿verdad? Entonces, las personas que son los padrinos también son responsables de esos niños. En dado caso de que el papá o la mamá falten, pues ellos tienen que estar ahí al pendiente de ellos, e inclusive, déjame decirte que desde el momento en que tú aceptas ser padrino a la hora de presentar a unos niños, desde este momento ya hay un compromiso espiritual para que tú estés orando por ellos. Y cuando tú los miras, tú tienes derecho sobre de ellos también de educarlos o de formarles bajo el permiso de los papás, porque hay ocasiones en que ya crecieron y se andan portando mal, pues a ver, el padrino que vaya, a ver qué pasó, mijo, qué es lo que está pasando. A lo mejor no se lo quieres contar a tu mamá o a tu papá, aquí estoy yo. Entonces también es una responsabilidad no desatendernos, no es solamente pararnos en la plataforma y decir, pues yo le compré el vestidito, yo le compré el trajecito. Eso es secundario. Lo importante es tu calidad espiritual que le vas a transferir a ese niño que estás siendo testigo a la hora de la presentación. E inclusive los papás que han presentado a los niños en una plataforma frente a una familia espiritual y frente a Dios han tomado el compromiso de instruirle por sus caminos y se desaparecen de repente de la iglesia, o ya no van a una iglesia, o ya no buscan de las cosas de Dios. Déjame decirte, es el momento en que recapacites. Si tú llegases a presentar a uno de tus hijos en la iglesia, frente a la familia espiritual, recapacita, tráelos nuevamente a la iglesia, llévalos a esa iglesia donde los has presentado, busca dónde congregarte si no te estás congregando, y haz la transición correcta con ellos, porque es parte de la instrucción. Sí. Que ellos vayan conociendo que tienen una familia espiritual que va a velar por ellos. Y siempre he dicho, la iglesia tiene que ser un lugar seguro para todos nuestros niños. Que todos los adultos seamos para ellos esos tíos honestos, esos tíos íntegros, que les vamos a dar un consejo, pero un consejo por el bien de ellos, que no los vamos a maltratar, que no los vamos a criticar, que no los vamos a hostigar, sino que los vamos a amar, que los vamos a proteger. Que esos niños estén con la mentalidad de que ya quieren ir a la iglesia porque tienen a una familia que los va a amar, que los va a cuidar, que los va a proteger, que va a estar al pendiente de ellos. Sí, así es. Y posiblemente, como tú dices, cuando los niños son traídos a la iglesia desde pequeños, crean lazos con todas las personas que están aquí sirviendo y educando a los niños. Yo lo veo en uno de mis hijos, porque él siempre me habla, él dice mi maestra, ¿verdad? Él dice, ella es mi maestra, ella me cuidó desde que yo era bien pequeño. Y yo lo veo y la ve y la abraza con un amor. Sí. En verdad que digo yo, posiblemente uno nos dice, pues, ¿cuánto es 1 hora, 2 horas, verdad? Cuando estás aquí. Pero estamos hablando de años que ese niño ha tenido esa convivencia y que ha sentido ese amor con ella. Y yo lo veo y él se pone feliz cuando la ve. Y si llega a la iglesia, la anda buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que yo la quiero ver, la quiero abrazar. Y yo lo veo en ella que lo abraza de igual manera. Qué bonito, qué bonito. Yo hago un llamado, aprovecho este momento, les digo antes de terminar esta transmisión, yo hago un llamado a todos nosotros como adultos, como cristianos, porque cristianos quiere decir de que somos imitadores de Cristo. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Se entregaba a sí mismo y abrazaba a los niños y no le interesaba la multitud en ese momento, sino tener a los niños cerca de él para cuidarlos, para amarlos, para mirarlos con esos ojos de amor. Y mi llamado para ti es, cada vez que tú mires, no solamente a los adultos con los que quieres estar platicando y conversando cosas de interés como de tu trabajo o aprendiendo nuevas cosas entre adultos,
también no ignores a los niños. Es muy importante atenderlos y que tengan ese recuerdo tuyo, que digan, no, la hermana Katy me dijo, la hermana Katy me enseñó, qué bonito. Y si no lo hemos hecho, hoy es un buen día para que comencemos. Que a partir de hoy aprendamos a ser familia dentro de nuestra familia espiritual. Que nuestros niños se sientan seguros, se sientan amados, se sientan protegidos. Que todo lo que quieran ellos es correr y llegar a la casa de papá, porque esta es la casa del Padre donde ellos pueden estar seguros. Así es. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron en este momento. Gracias a todas las personas que después se van a conectar, que después van a estar viendo esta transmisión. Estamos para servirles. 512-720-1969. Este fue un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor y estuvimos con ustedes Perla Reyes y Katy Valdés. Que tengan un excelente día y que Dios les fortalezca y les bendiga. Amén. Feliz día. Feliz día.